¿Cómo puede una persona desaparecer y dejar más preguntas que respuestas? Es una pregunta tan simple como aterradora, porque vivimos en una época donde casi todo deja un registro. Cámaras, satélites, teléfonos, documentos y base de datos. Sin embargo, incluso en nuestro mundo moderno sigue existiendo casos capaces de desafiar toda lógica. Casos donde las pistas parecen conducir a ninguna parte. Casos donde la evidencia contradice la teoría. Y algunos de ellos se han convertido en auténticas leyendas modernas. Historias que han sido estudiadas durante décadas, analizadas por investigadores, debatidas por historiadores y cuestionadas por escépticos. Historias que continúan vivas precisamente porque nadie ha conseguido resolverlas. Y esta es una investigación sobre algunas de las desapariciones más desconcertantes jamás registradas. Y pocas historias representan mejor esa sensación que un caso surgido en Japón durante la década de 1950. Es un caso que muchos consideran una leyenda urbana. Otros creen que fue una confusión burocrática. Algunos afirman que jamás pudo ser explicado por completo. La historia de un hombre que llegó a un aeropuerto internacional con documentos jamás registrados. Un hombre que aseguraba provenir de un país que no existía. Un hombre que pasó a la historia como el hombre de Tauret. Julio de 1954, aeropuerto de Haneda, Tokio. Era un día aparentemente normal. Los vuelos internacionales llegaban y partían siguiendo la rutina habitual. Los pasajeros de distintas nacionalidades pasaban por controles migratorios. Documentos eran revisados, equipajes inspeccionados. Nada parecía fuera de lo común. Hasta que un hombre llegó al mostrador de inmigración. Según la historia que posteriormente comenzó a circular, el individuo parecía completamente normal, vestía ropa formal, hablaba varios idiomas y portaba documentación aparentemente legítima. Nada llamaba especialmente la atención. Al menos no al inicio. Cuando los agentes revisaron su pasaporte, encontraron algo extraño. El documento indicaba que el hombre provenía de un país llamado Tauret. El problema era simple, no existía ningún país llamado Tauret. Los funcionarios pensaban que se trataba de un error. Le preguntaron al hombre de dónde venía. Él respondió con total naturalidad, Tauret. Los agentes insistieron, el hombre insistió. Entonces ocurrió algo todavía más extraño. Según los relatos posteriores, el pasajero pidió un mapa. Cuando recibió uno, señaló una región ubicada entre Francia y España, el lugar donde actualmente se encuentra Andorra, pero para él no era Andorra, era Tauret. Y aseguró que su nación existía desde hace siglos. Los funcionarios comenzaron a sospechar. El hombre parecía confundido, pero no actuaba como alguien que estuviera mintiendo. Parecía genuinamente desconcertado de que nadie conociera su país. Lo que siguió es precisamente lo que convirtió esta historia en una de las más debatidas del siglo XX. Los relatos afirmaban que el hombre poseía múltiples documentos, licencias, registros bancarios, papeles comerciales, todos aparentemente emitidos por Tauret. Documentos que según la historia parecían auténticos, no simples falsificaciones improvisadas, sino documentación consistente, coherente, como si realmente hubiera sido producida por una administración gubernamental. Las autoridades decidieron retenerlo mientras se investigaba. Fue alojado en una habitación vigilada por cámaras, pero la mañana siguiente había desaparecido, sin dejar rastro. La historia sostiene que la habitación estaba vigilada, que no existían señales de fuga y que nunca volvió a ser encontrado. Durante décadas, el relato fue producido en libros, revistas, programas de televisión y foros de misterio. Pero aquí es donde la historia se vuelve todavía más interesante. Porque cuando los investigadores modernos comenzaron a rastrear documentaciones oficiales relacionadas con el caso, surgió un problema. No existía historia sólida que confirme realmente que eso ocurrió. No hay registros oficiales verificables, no hay archivos gubernamentales concluyentes, tampoco una documentación contemporánea demostrando que el incidente sucedió exactamente como fue contado. Y eso ha generado una división profunda. Por un lado están quienes consideran que fue una leyenda urbana amplificada con el tiempo. Por otro, están quienes creen que la historia pudo originarse a partir de algún incidente real posteriormente exagerado. Pero, independientemente de cuál sea la verdad, el caso consiguió algo extraordinario, convertirse en uno de los relatos más persistentes sobre desapariciones imposibles, porque el misterio ya no gira únicamente alrededor del supuesto pasajero, también gira alrededor de la propia historia.
¿Qué es lo que ocurrió realmente? ¿Realmente existió ese hombre? ¿Fue una confusión? ¿O tal vez fue un fraude? ¿O simplemente una narración que evolucionó hasta transformarse en un mito? No existe un consenso exacto. Y precisamente por eso sigue fascinando, porque en el centro del relato existe lo que veremos repetirse una y otra vez durante este documental: la ausencia de respuestas verificables, la ausencia que también aparece en otro caso, uno mucho más real, mucho más documentado y que quizás más desconcertante. Porque esta vez no hablaremos de una figura misteriosa surgida de una leyenda. Hablaremos de un científico reconocido, un investigador brillante, un hombre cuya desaparición continúa desconcertando incluso décadas después. Su nombre era Jacobo Grinberg, y lo que ocurrió con él sigue siendo uno de los misterios más inquietantes de América Latina. Jacobo Grinberg nació en la Ciudad de México en 1946. Desde muy joven mostró interés por comprender la mente humana, pero no desde una perspectiva única. Su trabajo intentó conectar áreas que normalmente parecían separadas: neurociencia, psicología, percepción, conciencia y experiencias humanas difíciles de explicar mediante modelos convencionales. A lo largo de los años desarrolló una carrera académica sólida, publicó numerosos trabajos, dirigió investigaciones y obtuvo reconocimiento dentro de ciertos sectores científicos. Sin embargo, también se convirtió en una figura polémica, porque mientras avanzaba en el estudio del cerebro, comenzó a interesarse por fenómenos poco convencionales, entre ellos experiencias sociales, a estados alterados de conciencia, prácticas chamánicas y la naturaleza misma de la realidad percibida. Su teoría más conocida fue la llamada teoría sintérgica, una propuesta compleja que intentaba explicar cómo la percepción humana construye la realidad que experimentamos. Aunque nunca fue aceptada como consenso científico, atrajo enorme atención, especialmente porque buscaba responder preguntas que continúan siendo objeto de debate. ¿Qué es realmente la conciencia? ¿Cómo la percibimos? ¿Hasta qué punto puede llegar nuestra mente con la participación de la construcción de la realidad? Durante años, Grinberg continuó investigando, escribiendo, viajando y desarrollando sus proyectos. Nada parecía indicar que su teoría terminaría convirtiéndose en un misterio hasta diciembre de 1994, porque fue entonces cuando ocurrió algo que nadie había logrado explicar satisfactoriamente. Jacobo Grinberg desapareció y desde entonces jamás volvió a ser visto. Las circunstancias exactas de su desaparición continúan siendo objeto de debate. Según los registros disponibles, Grinberg mantenía una intensa actividad profesional durante los días previos. Tenía proyectos en marcha, investigaciones abiertas, compromisos académicos y planes futuros documentados. Nada parecía indicar una intención de desaparecer voluntariamente. Sin embargo, a finales de 1994, simplemente dejó de haber rastros verificables sobre su paradero. Las investigaciones posteriormente generaron numerosas hipótesis. Algunas apuntaban a una desaparición voluntaria, otras surgían a posibles conflictos personales. Incluso aparecieron teorías mucho más extraordinarias vinculadas a sus investigaciones sobre ciencias y conciencia de la percepción, pero aquí es donde resulta importante hacer una distinción. Las teorías son abundantes, la evidencia es limitada, y precisamente esa diferencia es lo que mantiene vivo el misterio, porque cuando menos información verificable existe, más espacio aparece para la especulación, una dinámica que volveremos a encontrar una y otra vez en esta investigación. Familiares, investigadores, periodistas y personas interesadas en el caso han intentado durante décadas reconstruir sus últimos movimientos, pero las respuestas continúan siendo insuficientes, y eso nos lleva nuevamente al mismo punto. La desaparición no solo elimina a una persona, también crea un vacío, un espacio donde hechos terminan mezclándose con las preguntas, un espacio donde cada nueva teoría nace precisamente porque no existe una respuesta definitiva. Y si los casos anteriormente nos mostraron cómo una desaparición puede transformarse en mito o en obsesión colectiva, el siguiente caso demostraría lo que todavía es mucho más inquietante. Lo que sucede cuando una desaparición ocurre bajo la atención constante de los medios internacionales, cuando millones de personas observan, cuando decenas de investigadores participan y cuando los recursos son enormes y aún así las respuestas nunca llegan. Porque el 3 de mayo del 2007, en una pequeña localidad turística de Portugal, una niña de 3 años desaparecería sin dejar una explicación concluyente y el mundo entero comenzaría a observar. Algarve, Portugal. La primavera del 2007 parecía transcurrir con absoluta normalidad. La familia McCann se encontraba disfrutando de unas vacaciones junto a varios amigos. Kate y Gary McCann habían viajado desde Reino Unido acompañados de
Kate y Gary McCann habían viajado desde el Reino Unido acompañados por sus 3 hijos. Entre ellos se encontraba Madeleine, una niña de 3 años cuya desaparición terminaría convirtiéndose en uno de los casos más conocidos del siglo XXI. Durante aquellos días, los adultos solían cenar en grupo dentro de un restaurante ubicado a poca distancia de los apartamentos donde dormían los niños. Según declaraciones posteriores, realizaban revisiones periódicas para comprobar que todo estuviera bien. Era una rutina que parecía segura hasta la noche del 3 de mayo. Aquella noche cambiaría todo. Poco después de las 10 de la noche, Kate McCann regresó al apartamento para revisar a los niños. Lo que encontró desencadenó una búsqueda que continúa hasta nuestros días. Madeleine no estaba, su cama estaba vacía. No existía una explicación inmediata para ello. En cuestión de minutos comenzó una búsqueda desesperada. Padres, amigos, trabajadores de complejo, vecinos, todos intentaban localizar a la niña, pero Madeleine había desaparecido. Las horas siguientes resultaron cruciales. Y precisamente ahí surgían algunas de las primeras controversias, porque en cualquier investigación de desaparición el tiempo suele ser uno de los factores más importantes. Cuanto antes se preserva una escena, cuanto antes se recopilan testimonios y mucho antes se investigan o identifican movimientos sospechosos, mayores son las posibilidades de encontrar respuestas. Sin embargo, numerosos investigadores y analistas han señalado que los primeros momentos del caso estuvieron marcados por dificultades operativas. Personas entrando y saliendo de la habitación, información contradictoria, cronologías incompletas, testimonios que posteriormente cambiarían y una presión mediática que crecía de manera explosiva, porque muy pronto la desaparición de Madeleine dejó de ser un caso local, se convirtió en una noticia internacional. Las imágenes de las niñas comenzaron a aparecer en periódicos, programas de televisión y campañas globales. Gobiernos, organizaciones, policías de distintos países, todos terminaron involucrándose en una búsqueda o de alguna forma, pero mientras la atención aumentaba, las respuestas seguían sin aparecer y comenzaron a surgir teorías. Muchas teorías, algunas planteaban un secuestro, otras sugerían un crimen oportunista. También aparecieron hipótesis relacionadas con redes criminales y con el paso del tiempo surgieron incluso sospechas dirigidas hacia los propios padres o familiares cercanas de Madeleine. Las investigaciones atravesaron múltiples etapas. En un momento particularmente polémico, las autoridades portuguesas llegaron a considerar oficialmente como sospechosos a los propios padres de Madeleine, una decisión que generó enorme controversia. Sin embargo, posteriormente esa línea perdió fuerza y fue descartada. Los años continuaron pasando y la ausencia de respuestas concretas comenzó a generar algo muy común en este tipo de investigaciones: fatiga informativa, porque cada nueva pista parecía prometedora, pero terminaba conduciendo a nuevos callejones sin salida. Cada supuesto avistamiento generaba esperanza y luego decepción. Cada nueva teoría parecía acercarse a la solución, a encontrar a Madeleine, y después volvía a desaparecer entre contradicciones. Pero esto no termina aquí, porque mucho tiempo después, una nueva línea de investigación volvió a cambiar el rumbo del caso. En 2020, fiscales alemanes identificaron públicamente un hombre llamado Christian Bucher como principal sospechoso. Bucher tenía antecedentes por delitos y había residido en la zona durante la época de la desaparición. Las autoridades alemanas afirmaron creer que Madeleine ya había partido de este mundo. Sin embargo, hasta la fecha no se ha producido una resolución judicial definitiva sobre el caso, y ese detalle es fundamental, porque incluso después de años de investigaciones internacionales, recursos extraordinarios y cobertura mediática sin precedentes, todavía no existe una respuesta concluyente universalmente aceptada. La pregunta permanece abierta: ¿qué ocurrió realmente aquella noche? Y mientras el caso de McCann se desarrollaba bajo la atención constante de millones de personas, otro misterio comenzaba a formar en un lugar muy distinto. Un lugar donde no había cámaras ni cobertura internacional inmediata, ni una búsqueda mediática masiva durante los primeros días. Solo 2 jóvenes, una caminata, una serie de hallazgos que terminarían desconcertando investigadores de todo el mundo. Abril del 2014, Boquete, Panamá. Chris Kemmers y Lysandra Fromm eran 2 jóvenes neerlandeses que habían viajado a Panamá con la intención de aprender español y participar en actividades de voluntariado. Las fotografías tomadas durante los primeros días muestran algo completamente normal: turismo, excursiones, paisajes y sonrisas. Nada parecía indicar que aquellas imágenes terminarían convirtiéndose en algún
una de las pruebas más analizadas de la historia reciente. El 1 de abril de 2014 decidieron recorrer un sendero conocido como El Pianista, una ruta popular entre visitantes y habitantes de la región. Durante las primeras horas todo parecía haber transcurrido con total normalidad. Las fotografías registradas muestran a ambas jóvenes avanzando por el sendero. Algunas imágenes fueron tomadas cerca del mirador principal y luego el registro visual cambia. Porque después de cierto punto ya no existen fotografías diurnas documentando el regreso. Ahí comienza el misterio. Cuando las jóvenes no regresaron, comenzaron las preocupaciones. Posteriormente se inició una búsqueda y con el paso de los días aparecieron hallazgos que harían el caso cada vez más desconcertante. Uno de los elementos más importantes fueron los registros telefónicos. Los teléfonos de Chris y Lisanne mostraban múltiples intentos de llamadas de emergencia. Las primeras ocurrieron pocas horas después de iniciar la caminata. Se realizaron intentos de contacto con servicios de emergencia utilizando los números locales correspondientes, pero aparentemente no existía cobertura suficiente. Los intentos continuaron durante varios días. Los registros sugieren una situación de emergencia prolongada. Sin embargo, los datos por sí solos no explicaban qué había ocurrido. Solo indicaban que ambas intentaron pedir ayuda y que no pudieron obtenerla. Pero esto apenas era el comienzo, porque semanas después apareció un objeto que cambiaría completamente la investigación: una mochila. La mochila fue encontrada cerca de la zona habitada río abajo. En su interior hallaron diversos objetos personales, teléfonos, dinero, documentos y una cámara fotográfica. Lo que contenía esa cámara generaría años de debate, porque al revisar las imágenes, los investigadores descubrieron algo extraordinario. Existían decenas de fotografías nocturnas tomadas durante la madrugada del 8 de abril. Muchas de ellas mostraban oscuridad casi total, vegetación, rocas, fragmentos de terreno, elementos difíciles de interpretar. Algunas imágenes parecían capturar partes específicas del entorno, otras parecían tomadas apuntando al cielo, y varias continúan siendo objeto de análisis. La razón es sencilla: nadie sabe exactamente por qué fueron tomadas. Intentaban iluminar en el entorno, crear señales visuales, documentar algo importante, o tal vez huían de algo. La evidencia disponible no permite responder con certeza, y precisamente ahí nace gran parte del misterio, porque las fotografías aportan información, pero también generan nuevas preguntas. Con el tiempo aparecieron otros hallazgos, entre ellos restos óseos y pertenencias asociadas a los jóvenes. Los análisis forenses aportaron datos relevantes, pero no suficientes para reconstruir completamente lo sucedido. Entonces surgieron las teorías: accidente, desorientación, caída, intervención de terceros. Diversas hipótesis han sido planteadas durante años. Sin embargo, ninguna ha conseguido resolver todas las incógnitas, porque cada teoría parece explicar algunos elementos, pero deja otros sin respuesta, y nuevamente encontramos un patrón que ya había aparecido en investigaciones anteriores: evidencia fragmentada, cronologías incompletas, interpretaciones contradictorias y una enorme dificultad para reconstruir los acontecimientos con absoluta certeza. En el caso McCann, la ausencia principal era una persona. En Panamá, además de la ausencia, aparecieron fragmentos de evidencia dispersos en el tiempo, fotografías, registros telefónicos, objetos personales, restos parciales, elementos suficientes para construir una hipótesis, pero insuficiente para cerrar definitivamente el caso. Y quizá eso es lo más inquietante, porque tanto investigadores como familiares suelen enfrentarse al mismo problema. Después de todo, las desapariciones rara vez dejan una historia completa. Lo que suelen dejar son fragmentos, momentos aislados, rastros dispersos y preguntas que han acompañado cada caso de esta investigación, desde los relatos imposibles asociados al hombre de Tauret hasta la desaparición de Jacobo Greenberg, desde la búsqueda internacional de Madeleine McCann hasta los inquietantes hallazgos encontrados en Panamá. Pero todavía queda una historia, una desaparición que ocurrió mucho antes de los teléfonos móviles, mucho antes de internet y mucho antes de tecnologías modernas de búsqueda. Sin embargo, sigue siendo una de las más famosas registradas, una desaparición que lleva casi un siglo fascinando al mundo, cuya protagonista se convirtió en símbolo universal del misterio: la historia de una aviadora que intentó lograr lo imposible y que desapareció en algún punto del Océano Pacífico. Mucho antes de convertirse en uno de los mayores misterios de la historia moderna, Amelia Earhart ya era una figura extraordinaria. Nació
Nació en 1897 en Kansas, Estados Unidos. Durante su infancia mostró una personalidad poco común para la época. Le gustaban las actividades consideradas arriesgadas. Construía sus propios juegos, escalaba, experimentaba y constantemente desafiaba las expectativas sociales impuestas a las mujeres de comienzos del siglo XX. Sin embargo, nadie imaginaba que todavía terminaría cambiando la historia de la aviación. El primer contacto importante de Amelia con los aviones llegó años después, quien tras observar una exhibición aérea y realizar su primer vuelo como pasajera quedó fascinada. Más tarde descubriría aquella experiencia como un momento decisivo. A partir de ese entonces comenzó a ahorrar dinero para tomar clases de vuelo. Trabajó, estudió, dedicó enormes esfuerzos para ingresar a un mundo dominado casi exclusivamente por hombres. Lo que vino después fue una sucesión de logros y que la transformaría en una celebridad internacional. En 1928 se convirtió en la primera mujer que cruzó el Atlántico en avión como pasajera. Pero aquello no le parecía suficiente, quería pilotar, quería demostrar que las mujeres también podían ocupar el mismo espacio que los hombres dentro de la aviación. Y lo hizo. En 1932 logró convertirse en la primera mujer en cruzar sola el océano Atlántico piloteando en avión. La hazaña la convirtió en una figura histórica. Los periódicos hablaban de ella, las fotografías aparecían en todo el mundo. Representaba a una nueva generación dispuesta a desafiar límites considerados imposibles. Pero cuanto más grande era el desafío conseguido, más ambicioso parecía el siguiente, y ninguno sería tan ambicioso como el proyecto que comenzó a planear a mediados de la década de 1930, dar la vuelta al mundo por vía aérea. Pero aquella hazaña en esa época era gigantesca. Las rutas eran limitadas, la navegación era mucho más compleja. Las comunicaciones eran imperfectas y buena parte del recorrido atravesaría alguna de las zonas más remotas del planeta. Aún así, Amalia decidió intentarlo. Para ello, utilizaría un Lucky Electra 10E especialmente preparado para vuelos de larga distancia. La planificación tomó meses. Se estudiaron rutas, escalas, combustibles, equipamiento, comida y procedimiento de navegación. El primer intento terminó frustrado por problemas durante el despegue, pero Amelia no abandonó el proyecto, reorganizó dicha expedición y se modificó la ruta. Finalmente, en junio de 1937 comenzó un nuevo intento. Esta vez partiría hacia el este, atravesando Sudamérica, África y Asia, y posteriormente el Océano Pacífico. Durante semanas el viaje avanzó, escala tras escala y miles de kilómetros recorridos de por medio, y cada nuevo aterrizaje se acercaba más a la posibilidad de completar una de las hazañas más extraordinarias de la historia de la aviación. A finales de junio de 1937, Amelia Earhart y su navegante Fred Noah habían completado ya gran parte del recorrido. Solo restaban algunos de los tramos más difíciles, especialmente aquellos que atravesaban enormes extensiones del Océano Pacífico, y precisamente ahí comenzaría el misterio. El 2 de julio de 1937, Amelia Earhart y Fred Noah despegaron desde Lía, en Nueva Guinea. Su destino era la isla Holbox, un pequeño punto perdido en medio del Pacífico, tan pequeño que encontrarlo se requería de una navegación extremadamente precisa y la distancia era enorme, más de 4.000 kilómetros, y buena parte del recorrido transcurría sobre el océano abierto, sin referencias visuales, sin puntos alternativos de aterrizaje. Durante las primeras horas del vuelo se recibieron diversas comunicaciones por radio. Algunas parecían indicar que el trayecto avanzaba normalmente. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, comenzaron a surgir problemas. Las comunicaciones se volvieron cada vez más confusas, las señales se parecían inconsistentes y la coordinación con el barco estadounidense Itasca, que estaba cerca de la isla Howland para asistir en la navegación, empezó a complicarse. Los mensajes más conocidos enviados por Earhart sugieren una creciente dificultad para localizar la isla. Uno de ellos indicaba que estaban volando sobre una línea determinada de vegetación. Otro parecía mostrar frustración ante la imposibilidad de establecer un contacto efectivo. Después, silencio. No hubo transmisiones verificadas, no hubo aterrizaje confirmado, tampoco avistamientos concluyentes. Simplemente desaparecieron y comenzó una de las búsquedas más grandes de la historia. La respuesta estadounidense fue inmediata. El gobierno movilizó enormes recursos, barcos, aviones, personal militar. La operación resultó muy costosa para la época, pero no produjo ningún resultado positivo. No apareció el avión, ni siquiera aparecieron los ocupantes, no aparecieron restos, nada.
y precisamente esa ausencia sería el combustible que mantendría vivo el misterio durante décadas, porque cuando una búsqueda tan grande fracasa, inevitablemente aparecen nuevas preguntas. ¿Dónde cayó realmente? ¿Dónde se quedaron? ¿Lograron aterrizar en algún lugar? Durante décadas surgieron múltiples hipótesis, pero entre todas ellas, algunas han recibido mayor atención por parte de investigadores e historiadores. La teoría más aceptada actualmente sostiene que Amelia Earhart y Fred Noonan probablemente no lograron localizar la isla Howland. Según esta hipótesis, el avión habría agotado su combustible y terminó cayendo en el fondo del océano. Muchos especialistas consideran que esta explicación encaja razonablemente con los registros de navegación disponibles y las comunicaciones conocidas. Sin embargo, existe un problema: nunca se encontraron pruebas definitivas. Y cuando no existe evidencia concluyente, otras posibilidades continúan sobreviviendo. Una de las teorías más estudiadas que propone que Earhart pudo haber aterrizado en la isla, un atolón remoto situado a cientos de kilómetros de Howland. Diversas expediciones modernas han explorado la zona y algunos investigadores afirman haber encontrado objetos potencialmente relacionados con la presencia humana durante aquella época, entre ellos fragmentos metálicos, objetos personales y restos cuya interpretación continúa siendo discutida. Sin embargo, ninguna evidencia ha permitido demostrar de forma definitiva que Amelia Earhart estuviera ahí. Estas teorías han surgido de capturas militares, operaciones de espionaje o escenarios mucho más especulativos. Para la mayoría de historiadores, consideran que dichas hipótesis carecen de respaldo documental sólido. Y aquí vuelve a aparecer otro patrón familiar, el mismo patrón que hemos observado una y otra vez a lo largo de esta investigación. La diferencia entre una posibilidad y una conclusión, porque una teoría puede parecer convincente, pero la historia exige evidencia, y el caso de Earhart, la evidencia definitiva continúa ausente. Las décadas pasaron, las tecnologías mejoraron, los océanos fueron cartografiados con una precisión impensable en 1937, y aún así, el misterio continúa. Expediciones modernas siguen explorando, investigadores siguen analizando documentos, especialistas revisan fotografías históricas y nuevas hipótesis continúan apareciendo. Pero la pregunta principal permanece intacta: ¿qué ocurrió realmente aquel día sobre el Pacífico? Y bajo circunstancias completamente diferentes, todos comparten algo extraordinario: un vacío, un punto exacto donde toda información se vuelve insuficiente. El hombre de Tauret nos demostró que incluso como una historia puede transformarse en El hombre de Tauret nos mostró cómo incluso una historia puede transformarse en misterio cuando las pruebas desaparecen. Jacobo Greenberg nos recordó que una persona puede evaporarse de la vida pública dejando tras de sí décadas de interrogantes. Madeleine McCann convirtió una búsqueda internacional en una investigación que aún sigue abierta. Chris Kemmers y Lisa Fromm dejaron evidencia suficiente para formar teorías, pero insuficiente para cerrar definitivamente el caso. Y Amelia Earhart transformó una desaparición en una de las preguntas históricas más persistentes del último siglo. A primera vista parecen historias completamente distintas, pero observadas en conjunto revelan algo más profundo. Las desapariciones sin resolver rara vez sobreviven, y únicamente por el misterio. Sobreviven porque afectan a personas reales, familias reales, investigadores reales, comunidades enteras que permanecen esperando respuestas. Detrás de cada expediente existen padres, hijos, amigos y colegas, personas que continúan viviendo mucho después de que las cámaras se apagan, porque cuando no existe una conclusión definitiva, el tiempo no siempre ofrece alivio. A veces simplemente prolonga la incertidumbre, esa incertidumbre que puede convertirse en una carga difícil de descubrir. Las investigaciones continúan y los documentos se siguen revisando, las pruebas se reanalizan, y aún así algunas de las preguntas permanecen abiertas, no porque nadie haya intentado responderlas, sino porque la realidad en ocasiones resulta mucho más compleja que cualquier explicación más sencilla. Quizás por eso las desapariciones siguen fascinándonos, porque desafían una necesidad profundamente humana. Si te gustó este video, por favor no olvides suscribirte, darle like y comentarlo. Me ayudarías bastante a seguir creciendo y traerte contenido más seguido en este canal.